Estimadas alumnas y estimados alumnos de la licenciatura en Derecho, la clase seminario de tesis, escolarizado y ejecutivo, esperando que se encuentren todos muy bien. En esta ocasión me propongo para ustedes elaborar un tutorial acerca de nuestro producto de investigación, mediante el cual daremos respuesta a una pregunta y es la siguiente: ¿cumple nuestra investigación de tesis con los pasos o las fases del método científico? Vuelvo a repetir, ¿cumple nuestra investigación de tesis con los pasos o las fases que requiere el método científico, valga la expresión, de investigación? Primeramente, voy a justificar la necesidad de hacer este video. Un producto de investigación académico normalmente es siempre blanco de críticas, de juicios, en cuanto a la forma y en cuanto al fondo del mismo. En cuanto a la forma, bueno, pues críticas van desde el formato APA, desde los títulos, desde la numeración, desde las referencias, citas, etcétera. Pero también en cuanto a la forma, algo que es súper importante es el aspecto metodológico. No faltará quien enfoque su atención en el producto con relación a si en su caso esta tesis que ya han elaborado en gran medida ustedes cumple con con los pasos o las fases del método científico. En ese sentido, me preocupa y me ocupa que esto pueda suceder, y en consecuencia, pues vamos a dar sustento a lo propio con respecto a la pregunta que nos planteamos en un inicio. Y vuelvo a reiterar, ¿cumple nuestra investigación de tesis con los pasos o las fases del método científico? Vamos a ver a continuación si estamos en lo correcto o si no lo estamos. En ese sentido, voy a compartir aquí pantalla para mostrarles algunas diapositivas que nos darán un poco más de claridad a lo que queremos en este momento presentarles. Ok, ya lo tenemos. Pues como les digo, aquí está la pregunta inicial y en ese sentido pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Una investigación científica, para tenerla como tal, requiere propiamente de un método científico, es decir, una columna vertebral que cumpla determinados pasos o determinadas fases de manera ordenada, de manera sistemática. Un producto de investigación de tesis que no cuente con estas fases, pues bueno, no podría ser considerada metodológicamente como de aplicación científica. En ese sentido, veamos qué es lo que nos dice Castan con respecto al método científico. Primeramente, de su derivado griego, nos dice que es un camino, un camino que nos lleva o que intenta llevarnos al conocimiento. Señala que es un método también de investigación que se usa para producir conocimiento en las ciencias. Este camino, insisto, llevado de manera ordenada, tiene la promesa de que podamos producir conocimiento en las ciencias, entiéndase ciencias, en nuestro caso concreto, ciencias relacionadas a las humanidades, a las ciencias sociales, dentro de las cuales se encuentra el derecho. Se denomina método entonces a ese modo ordenado de proceder para que lleguemos a un resultado o un fin determinado y podamos descubrir la verdad. La intención de una investigación científica es descubrir finalmente la verdad. En ese sentido, el método, bueno, lo vamos a establecer en palabras: un camino igual a pasos, reitero, de manera ordenada, que provocarán un resultado y en consecuencia tendrá también como efecto poder encontrar conocimiento. Ahora, la pregunta que salta: ¿qué pasos debe de seguir entonces una investigación científica? ¿Cuáles son esos requerimientos metodológicos que exige esa investigación científica? Y lo vamos a ver a continuación. Pasos del método científico en un sentido amplio. Castan nos dice que tiene 6 principales etapas. La primera, definición de un problema.
2, la formulación de una hipótesis. 3, la recopilación y análisis de datos. 4, la confirmación o rechazo de esa hipótesis. 5, los resultados. Y finalmente, tendríamos las conclusiones. Definición de un problema. El investigador va a enfocar su atención en algún objeto de conocimiento y alrededor de ese objeto de conocimiento tendrá que problematizar, es decir, observarle y empezar a cuestionarlo a efecto de si ese objeto de conocimiento representa un problema. Formulación de una hipótesis es una suposición, de acuerdo a Olvera, que explica de manera anticipada, nos da una respuesta previa, tentativa, a partir del problema de investigación, y una recopilación y análisis de datos, que es el procedimiento a través del cual el investigador se va a llegar de elementos, en el caso de una investigación dogmática, elementos teóricos, literarios, que puedan, en su caso, una vez analizados, ser contrastados con la hipótesis, a efecto de, en su caso también, confirmar o rechazar la citada hipótesis. A partir de ahí, es factible ya obtener resultados y, en consecuencia, conclusiones. Esto estamos tratándolo en el sentido amplio de lo que es el método científico. Nuestra materia no escapa de una personalización con respecto a su estudio, de una delimitación con respecto a su estudio, que es la ciencia del derecho. Por lo tanto, vamos ahora a identificar cuáles son las fases del método científico en la investigación jurídica. De acuerdo al doctor Ponce de León Armenta, cuya obra, La metodología de la investigación científica del derecho, se encuentra al alcance de todas y todos ustedes en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de forma digital la pueden encontrar. Nos dice lo siguiente: etapas del método científico, y él toma a dos autores que considera también son fuente confiable para darnos luz en este tema. El primero es Felipe Párdinas y el segundo José Luis López Cano. Los dos autores, aunque hay algunas diferencias en cuanto a los pasos que nos proponen, no son diferencias sustanciales. Ambos hablan de una observación de fenómenos. El autor José Luis Cano nos dice planteamiento de un problema, formulación de un problema, formulación de la hipótesis, comprobación de la hipótesis o desaprobación de la hipótesis, conclusiones o presentación de resultados. Como ustedes podrán observar, son los mismos pasos que Casta nos estaba señalando en la diapositiva anterior. La ciencia jurídica no escapa también a estos pasos. Una vez que se conjugan, se interrelacionan de forma lógica, ordenada estos pasos, nos tendrán que traer como consecuencia la verdad. La verdad no siempre se va a encontrar tal como nosotros la generamos en la hipótesis, pero finalmente también una falta de verdad es verdad, porque sabemos que lo que estábamos pensando no tenía relación con la realidad. Voy a poner un ejemplo práctico y rápido de cómo tenemos un objeto de investigación, cómo problematizamos alrededor de él, cómo formulamos una hipótesis, cómo recolectamos y analizamos datos para su comprobación y cómo podemos concluir. Si un servidor, por ejemplo, voltea al cielo y ve la luna, ese puede ser mi objeto de conocimiento, me llama la atención. Estoy frente al fenómeno, frente al objeto que deseo estudiar. Problematizaré alrededor de la luna. Puedo preguntarme por qué la luna se sostiene en un punto, por qué la luna sale por un lado, por qué se mete por otro, por qué la luna tiene un resplandor, y así cualquier cantidad de preguntas. Pero si en el caso, dentro de la problematización, yo digo y me pregunto de qué material o de qué materiales está hecha la luna. En esa pregunta de investigación tendrá que ir seguida una hipótesis. Mi hipótesis puede ser: la luna está hecha de queso. Es una hipótesis, no me consta, pero voy a acercarme a la verdad para tratar de comprobar o no dicha hipótesis. Me pongo a recopilar datos a través de técnicas e instrumentos de recolección, hago entrevistas, documentos, busco documentos, técnicas de consenso, etcétera.
Y a partir de la recopilación de las teorías que yo pueda encontrar, porque evidentemente no puedo ir a la luna, voy a encontrar quizá algunos estudios de fuentes confiables que me digan que la luna no está hecha de queso, que la luna a lo mejor está hecha de cráteres, etcétera. Y en consecuencia, bueno, mi hipótesis no será confirmada, por lo tanto, no habré llegado yo a una conclusión verdadera con respecto a la hipótesis que me había planteado. A partir de ella, formular una serie de conclusiones, ¿verdad? Y poder yo dar, digámosle así, carpetazo a mi investigación que ha cumplido con las fases del método científico. Finalmente, entonces, nos dice el autor anterior, Ponce de León, el recopilando información de otros autores expertos en la materia, dice que en un primer momento tenemos la observación simple y estructurada del fenómeno y su delimitación. En el caso de las tesis jurídicas dogmáticas, como ya lo conocen, una norma jurídica puede ser precisamente ese fenómeno que vamos a estudiar y tendrá que ser de manera delimitada. El planteamiento del problema, que se puede entender como la problematización acerca del objeto de estudio de la unidad de investigación, que se puede traducir también en la pregunta de investigación, la formulación de la hipótesis como consecuencia de, y la programación de las actividades comprobatorias de la hipótesis, es decir, a partir de la hipótesis, bueno, estableceremos un objetivo general, objetivos secundarios, con técnicas de recolección de datos nos haremos llegar de elementos teóricos, literarios, en su caso realistas, empíricos, tal como la naturaleza de nuestra investigación nos lo exija. Y en el punto número 5, bueno, con esos elementos que ya tenemos, vamos a contrastarlos con la hipótesis y podremos llegar a conclusiones. Entonces, si ustedes revisan sus productos de investigación, podrán observar que efectivamente sí cumple nuestra investigación con los pasos o fases del método científico. Todas y cada una de esas investigaciones que se encuentran en curso tienen un planteamiento de problema, tienen una problematización que es el estado de la cuestión, la pregunta rectora que gira en torno al planteamiento del problema, tienen una hipótesis con sus diferentes variables, independiente o las variables dependientes de manera adecuada tal como las hemos ordenado. Hay objetivos secundarios que serán los pasos que nos lleven al objetivo general. Tenemos un marco teórico, un marco conceptual, un marco jurídico, que es todo ese elemento estructural de la tesis que nos va a dar información que vamos a contrastar con la hipótesis. Tenemos la parte del análisis, del aporte al conocimiento y de las conclusiones. En suma, vuelvo a hacer la pregunta, ¿cumple nuestra tesis de investigación jurídica los pasos o las fases del método científico? Sí, sí las cumple. Por su atención, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.